Y preparémonos para el primer mensaje de los 40 días. La semana pasada hicimos la introducción, hoy vamos a nuestro primer mensaje. La Biblia. Esta semana estuve desarrollando a través del mensaje del devocional que estoy haciendo todos los días en el internet, estuve desarrollando algunos aspectos básicos, muy simples de la Biblia. ¿Cuándo se empezó a escribir la Biblia? ¿Quiénes fueron los escritores bíblicos? Son cosas que ya hemos estudiado, pero que repito, esta mañana lo hice en internet solo para muchas personas que tal vez no tienen la menor idea de esto. Desde los tiempos iniciales la Biblia, recordemos que fue un medio o la mejor manera como se transmitía la Biblia, no era propiamente a través de un escrito, porque aún ni siquiera la escritura propiamente existía. De tal manera que la Biblia, su primer origen fue de carácter oral. ¿Qué significa de carácter oral? Que se transmitía con voz audible de una persona a otra, de una cultura a otra, de una nación a otra. Y es interesante ver cómo la Biblia siempre tenía una característica, tanto oral como escrita, y es que debía estar absolutamente sujeta a ciertas normas, a determinadas normas. Yo creo que allí empezó la época de las xerocopias, de las fotocopiadoras, porque cuando la Biblia se empezó a escribir por primera vez, habían unos hombres que se llamaban así, los escritores, ¿verdad? O los escribas, hay otra palabra también para eso. Y estos secretarios que escribían la Biblia, ellos tenían la responsabilidad de escribir al pie de la letra, en exactitud total, sin omitir absolutamente un punto o una coma. Tenía que ser una fidelidad total la copia, de tal manera que se conservara siempre la esencia, el origen, el contenido. Hoy, lastimosamente digo esto entre comillas y entiéndame lo que quiero decir. Hoy la Biblia es un documento que primero se ha convertido en un objeto totalmente comercial. Entonces usted puede tener Biblia en la versión que usted quiera, hay Biblia parafraseada, Biblia actualizada, Biblia internacional, Biblias para hombres, Biblias para mujeres, Biblias para creyentes, Biblias para no creyentes, hasta la Biblia de los homosexuales ya existe hoy en el mercado. Es impresionante, hay Biblias de todos los tipos y de todos los colores y de todos los sabores. Pero lo importante que nosotros vamos a ver en el mensaje de hoy, por favor, al mensaje que vamos hoy ¿es confiable? ¿Es confiable la Biblia? ¿Es confiable la Biblia? ¿Por qué tenemos este texto como nuestra guía, como nuestra dirección? Entonces vamos a ver los principales aspectos, los principales elementos básicos de por qué razón la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Acompáñenme por favor al libro de Colosenses, segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y les pedí esta mañana a los varones que este texto bíblico, desde ya usted tiene que grabar este texto bíblico en su corazón. Es decir, no puede haber una persona en una entidad cristiana en el mundo que no tenga grabada esta cita bíblica en su corazón. Recuerden que la Iglesia Cristiana Integral tiene un fundamento, la palabra inspirada por Dios. Pero atención, para nosotros como pastores de esta congregación es muy importante que aprendamos la palabra. Nosotros no queremos saciarnos de venir y predicar un mensaje bonito, un mensaje emocional que nos llene de lágrimas. ¡Ay, qué lindo! Como me dicen algunos hermanos, uy, pastor, este mensaje de hoy fue espectacular. ¡Qué palabra, pastor! Oh, hermano, qué bueno, gracias. Y recuérdame de qué fue que trató el mensaje. No, la verdad, pastor, no me acuerdo, pero fue muy bueno, pastor. No tiene sentido. Como dijo el hermano Sebastián ahora a la adoración, dijo, esto no es un concierto, yo no soy una estrella de un concierto que viene a cantar canciones para que usted se sienta bien. Lo que yo estoy haciendo como levita es dirigir una alabanza para que entremos en comunión con el Padre y tengamos una relación de comunión con Él. Amén. Ahora, mi responsabilidad aquí en el púlpito hoy es enseñar a ustedes la palabra, y vamos a ver por qué la Biblia es un libro completamente confiable. Colosenses, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Todos allí?
Dígalo conmigo, por favor, en voz alta. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Coloquémonos en pie para este texto bíblico en reverencia a la palabra. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gracias, Señor. Qué preciosa palabra. Tome asiento. Pero vamos a desmenuzar esto con calma. Porque si nosotros leemos el texto, dice que toda la escritura, no dice algunos de los capítulos de la Biblia son inspirados por Dios. Algunos. Esta semana, repito, durante la enseñanza en mi devocional, quienes vieron el devocional, y solo quiero mencionarlo, recordemos que la Biblia, este libro que tenemos aquí, está compuesto por 66 libros. De hecho, la palabra Biblia significa libros, y son 66 libros. Esto es importante saberlo, perdónenme que los trate como niños de primero de primaria hoy en la enseñanza, quiero hacerlo porque seguro que algunos lo necesitan, mientras que algunas personas dicen, hace unos días en una librería en Gastonia estaba buscando un libro y había una señora allí en la librería, en la sección hispana, y ella miraba Biblias y me acerqué y le dije: disculpe señora, ¿está usted buscando alguna Biblia en especial, si le puedo ayudar? Y me dice: ay, gracias, ¿usted conoce de la Biblia? Le digo: bueno, soy pastor y creo que le puedo ayudar. Me dice: es que estoy buscando una Biblia que necesito para regalarle a un familiar, pero en todas estas Biblias que veo que no están los libros deuterocanónicos. Usted sabe cuáles son los libros deuterocanónicos, ¿verdad? Muy bien. Entonces le dije: a ver, permítame, le explico algo, señora. En esta casa, en esta librería donde estamos, en Lifeway propiamente, en esta librería no va usted a encontrar una Biblia con libros deuterocanónicos, porque los libros deuterocanónicos corresponden a la Biblia que llamamos, comillas, la Biblia católica. De tal manera que aquí no va a encontrar esa Biblia, pero le sugiero en tal parte, allí en Gastonia hay un sector donde venden Biblias. Si usted quiere específicamente esa Biblia, tiene que ir allí. Le dije: pero realmente esta es la Biblia, los 66 libros. Dijo: no, jamás. Para mí tiene que tenerlos todos, completos. Le dije: no, es que aquí están todos. No me iba a poner a darle un curso específico de Biblia, pero existen 66 libros. Hay algunos libros, 7 básicamente, que se consideran como los libros apócrifos o deuterocanónicos, o también tienen otro nombre, a ver quién me lo recuerda. Apócrifos, deuterocanónicos, o hay otros libros, se me escapa el otro nombre. Pero atención, esos 7 libros no están inscritos en esta Biblia, simple y llanamente porque los estudiosos, hombres de Dios, cuando instituyeron el canon de la Biblia, consideraron que estos 7 libros no eran libros inspirados, como lo dice 2 de Timoteo 3:16, no eran inspirados por Dios, eran más de inspiración humana, pero no significa que esos libros no sean importantes. Atención, porque es que hay gente que dice: uy, es que esos libros de deuterocanónicos, eso es pecado. No, ¿usted los ha leído alguna vez? Si usted se ha tomado el tiempo de leerlos, notará que son libros de una riqueza historial, de una historia maravillosa, que los estudiosos de aquel entonces, repito, consideraron que no eran inspirados por Dios, que no deberían estar en el canon de los 66 libros, pero que si los leemos con detenimiento son libros extremadamente importantes, históricos, que no están incorporados a esta Biblia, pero que vale la pena también, en una persona teológica, una persona estudiosa sabe que es importante que los leamos. ¿De acuerdo? Entonces, primero, número 1, recordemos que la Biblia es un libro, más que un libro, como podemos mencionar un bestseller mundial, es un libro que ha sido traducido a todos los idiomas y que ha sido impresa a todas las posibles naciones en el mundo y a las culturas y a los dialectos, que ha llegado a tantos puntos donde ningún otro libro jamás ha podido llegar. Pero no solamente porque sea una impresión de un documento, sino quiero resaltarlo, repito, porque es la escritura inspirada por Dios. Por lo tanto, dígalo conmigo: la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace que este libro sea este documento auténtico, el que nos dirige, el manual?
que es la palabra de Dios. Hay muy buenos escritores cristianos en el mundo, hombres que tienen el don maravilloso de escribir con sabiduría, pero ningún libro, por muy bestseller mundial que sea en el mundo, podrá siquiera alcanzar la sabiduría que tiene este libro, por la única pequeña diferencia de que aquí está la inspiración divina hecha palabra para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver es la Biblia desde el punto de vista histórico. La Biblia es historia. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido en sus manos o ha leído algún pasaje bíblico de los libros mormones? ¿Alguien ha leído alguna vez un libro mormón? El libro Mormón, por ejemplo. Si usted miren, yo lo digo es por esto, hermanos. Es que no se trata de que sea pecado, es que lo vemos desde un punto de vista religioso. Uy, pero ¿cómo así, pastor, que usted está leyendo? Hermanos, hay que estudiar, hay que leer. La diferencia está en que un libro como este, cuando usted lo lee, va a notar que tiene una infinidad de nombres que hablan de lugares geográficos o históricos que nunca jamás hasta el día de hoy se han podido encontrar o establecer dónde quedan. De hecho, eso automáticamente está descartando este libro como un libro que no tiene la inspiración de Dios. Pero cuando nosotros vamos a nuestro libro, a nuestra Biblia, y empezamos a leer cada uno de sus aspectos, su historia, nos muestra que absolutamente todo el contenido está completamente hoy corroborado. Usted hoy puede ir a Israel, que es el lugar de donde se habla todo el tema bíblico, el hebreo y el arameo y toda la historia del pueblo de Israel. Y usted puede ir, quienes han tenido la oportunidad de Israel o han soñado con ir a Israel, cuando usted tenga la oportunidad de hacerlo, caminará por aquellos lugares de acuerdo con su Biblia. Usted puede tomar una muy buena guía turística y verá cómo le indican exactamente cada lugar histórico y geográfico que la Biblia narra, ahí está presente. Amén. Es decir, que hoy el ser humano, la ciencia, los estudiantes, los antropólogos, los historiadores, humanamente, físicamente podemos localizar y establecer cada uno de los lugares que la Biblia narra. El libro de Hebreos, en el capítulo 6, en el verso 18, dice algo muy importante. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Hay varias cosas que son imposibles para Dios. Para Dios todo es posible, pero hay cosas que son imposibles para Dios. Dios no puede dejar de ser Dios. Y Hebreos capítulo 6, verso 18 dice que hay dos cosas particularmente que Dios no puede dejar de hacer. Número uno, Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. Número dos, es imposible que Dios falte a una promesa que Él te ha dado. Esto es muy importante que usted lo tenga presente. Hebreos capítulo 6, verso 18. Hay dos imposibles para Dios. Número uno, que Dios mienta. Dios no puede mentir. Su palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en su palabra es imposible encontrar algo que sea contradictorio a su palabra o que sea mentira frente a nuestros ojos. Amén. Y por lo tanto es imposible, repito, que Él falte a una promesa que ha entregado a nuestras vidas. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la historia, recuerden, es fundamental y establecer que una historia tiene lugar cuando hay testigos oculares. Y cada uno de los escritores bíblicos que nosotros conocemos, dentro de los 40 hombres que formaron parte de la escritura bíblica en el canon bíblico, cada uno de ellos fue testigo ocular, vivencial de lo que sucedió en aquel lugar. Amén. Dígalo conmigo, cada uno de ellos es testigo. Por ejemplo, Moisés estuvo presente cuando se dividió el Mar Rojo. Josué estuvo presente cuando los muros de Jericó fueron derrumbados. Los discípulos de Jesús estaban sentados allí en un cuarto cuando vieron a Jesús aparecer frente a ellos. Mateo estuvo allí y escribió. Juan estuvo allí y escribió. Pedro estuvo allí y le comentó a Marcos y Marcos escribió. Lucas habló con ellos y allí también escribió el libro de los Hechos. Amén. Ahora, todos los manuscritos que nosotros conocemos hasta hoy, como los famosos manuscritos del Mar Muerto, narran toda esta historia y toda esta historia hasta el día de hoy, repito, ha sido absolutamente corroborada. Número 2, la Biblia es precisa y es científica. Hay una forma muy breve de explicar esto. No quiero detenerme mucho en esta parte porque
Hoy tenemos una iglesia que se llama la iglesia científica, usted sabe, ¿verdad? Y la iglesia científica lo que busca es hacer o demostrar científicamente que todo lo que narra la Biblia realmente se puede hacer. Yo les voy a ser honesto, hace muchos años en mi juventud, bueno, no muchos años, hace algunos años en mi juventud, cuando tuve la oportunidad de trabajar en asuntos de ¿cómo se llama esto? De criminología. Recuerdo, y esta es una experiencia que yo creo que he mencionado, tuve la oportunidad de trabajar durante 3 años en una morgue. En mi país, morgue es el lugar donde llevan los cuerpos, los cadáveres. Cuando llegué allí fue una experiencia terrible, pero si yo no pasaba por esa primera clase de ir a la morgue y estar frente a esos cuerpos, es decir, es como el médico que no puede entrar a una cirugía y no puede practicar la medicina, algo así. Yo no podía pasar mi prueba criminológica si no pasaba por la experiencia de ir a una morgue. Cuando tuve la oportunidad estando en aquel sitio, recuerdo ver aquellas mesas y en cada mesa cuerpos de hombres, de mujeres, de niños, de ancianos y cuerpos obviamente fallecidos. Pero yo recuerdo que en aquel momento yo pensaba en esta palabra y Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y dice la Biblia que Lázaro, que había muerto 3 días antes, y dicen algunos testigos que el olor era putrefacto, porque no hay nada que huela peor sobre la faz de la tierra. La descomposición de un cuerpo puede ser olorienta, pero la descomposición del cuerpo humano es lo más aterrador que puede oler una persona. Ojalá ustedes nunca hayan tenido esa experiencia. Yo tuve que vivirlo 3 años, les digo específicamente, que trabajé en esta experiencia. Ya llegaba un momento en el que ingresar a la zona de morgue ya el olor era insignificante, porque evidentemente el cuerpo también se acostumbra a ese tipo de olores. Pero aún con todo y lo que hubiese podido pasar por años, era horripilante estar allí en aquel lugar. Pero yo tenía esta experiencia. Señor, si tú nos das el poder de tu palabra, porque yo no puedo decirle a uno de estos cuerpos, a ti te hablo, cuerpo, levántate. Y si eso llegase a pasar, ¿qué sucedería? Yo creo que no tendría piernas para salir corriendo de aquel lugar, ¿verdad? Gente se podría enloquecer si viéramos una experiencia como esta. Lo que quiero significarle, mis hermanos, es que la Biblia, muchos hombres científicos hoy quieren probar y demostrar científicamente que lo que Jesús dijo realmente se puede hacer. Pero yo no quiero que retemos a la Biblia, científicamente hablando. Yo quiero que entendamos que la Biblia se puede probar científicamente y veamos algunos aspectos de cómo esto ha sucedido. La Biblia, este es un libro que determina la ciencia. Haciendo el devocional la semana anterior, repito, también sobre el estudio bíblico, encontré en todas estas informaciones de internet una sección, una página, bueno, hay cientos de páginas, pero encontré una que me llamó mucho la atención, aquí la tengo, dice, la exactitud científica de la Biblia, y trae aproximadamente unas 300 o más citas bíblicas en las que se puede determinar científicamente lo que los científicos han ido descubriendo hasta el día de hoy. Por ejemplo, el infinito de las estrellas. ¿Sabe usted que hace en los primeros años antes de Cristo, y no tengo el nombre exacto acá de la persona, pero hubo un hombre que dejó una teoría? Un hombre dijo, hay 1020 estrellas existentes en el cielo. Y esa teoría permaneció por años. Toda la gente por años creyó esa historia de que habían 1020 estrellas. Pocos años después, otro hombre, otro gran científico, estoy hablando antes de Jesús, se sentó un día a contar estrellas y a contarlas y a contarlas y a contarlas y dijo, no, hay un error numérico, no hay 1020 estrellas. Yo conté minuciosamente cada una de ellas durante muchos años y llegué a la conclusión que son 1040. Y esa segunda teoría de 1040 estrellas perduró por otros tantos siglos o años. Luego, en el libro de Génesis, en el capítulo 15 y en el verso 5, se nos habla del infinito número de estrellas, planetas que hasta el día de hoy
Aún la ciencia continúa descubriendo. Hoy no hablamos de un sol, hoy hablamos de que el sol nuestro es tan solo un sol bebé respecto a los miles de soles que existen en la Pléyades. Y todo el libro de Job habla de las historias de los millares de estrellas. Pero también hay un texto bíblico que dice, y Dios dio nombre a cada una de esas estrellas. Y los científicos vienen a descubrir muchos años después los nombres de las estrellas. La teoría de la humanidad era en principio que la Tierra era plana. Usted recuerda esa historia, que la Tierra era plana, que la Tierra era plana, que la Tierra era plana. Y que las embarcaciones allá en esa línea que se veía en el océano, si las embarcaciones llegaban a ese límite, caían y se iban a un vacío. Entonces las embarcaciones no podían avanzar hasta esos límites. Pero el libro de Isaías, en el libro de Isaías capítulo 40 verso 22 dice el círculo de la tierra. Y un día un hombre leyendo la palabra encontró una revelación y dijo, oh, pero la Biblia dice que el círculo de la tierra, entonces la tierra no es plana, la tierra es redonda. Y podríamos mencionar un sinnúmero, repito, aquí tengo más de 300 textos bíblicos, que el aire tiene peso, que la luz se divide en diferentes colores, que la materia está compuesta por partículas invisibles, que la nieve tiene valor material, que los planetas usan la luz del sol para crecer, que el ciclo hidrológico del agua, la relación de la luz y el trueno, las estrellas emiten señales, el agua helada de los profundos océanos, los 5 principios de Herbert, la importancia del polvo sobre la vivencia humana, las clasificaciones de las toxicomanías de la materia, la vitalidad de la sangre sobre la vida, la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, todo está escrito en la Biblia. Y los científicos hoy descubren todo esto después de hacer miles de situaciones de tecnología. Descubren que cuando han descubierto algo científicamente es una maravilla, y después vemos que la Biblia ya lo tenía escrito. Amén. Es el punto que quiero que resaltemos hoy, que no hay nada nuevo bajo el sol, dice el libro de Eclesiastés. Ya todo está hecho. Dice la palabra que todo, absolutamente todo, arriba en los cielos y abajo en la tierra, ya fue creado por Dios, para Dios y es de Dios. Por lo tanto, el celular no es una tecnología que los científicos descubrieron ahora, ya estaba estipulado. Las comunicaciones, mira, Elías fue transportado por carros de fuego. No hemos llegado aún a esa tecnología, pero vamos a llegar. La Biblia ya dijo que se podía hacer. ¿Están conmigo? Los viajes que hoy vemos, transportarse de una nación a otra en un vuelo de 3 horas, ya, la Biblia ya lo había anunciado. Significa que los científicos posteriormente lo han descubierto. Pero no hay nada que los científicos descubran hoy que ya la Biblia no indique que puede hacerse. Amén. Dígalo conmigo, la Biblia es un texto científico y todo está hecho. Dice el libro de Jeremías capítulo 33 verso 3 que dice, clama a mí y yo te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Miren, algo interesante encontré en esta investigación sobre este tema. El señor presidente de los Estados Unidos, Washington, ¿sabe usted de qué murió este hombre? Los médicos de aquel entonces, la medicina de aquel entonces establecía que si había un problema de salud en una persona, era porque había un problema en su sangre. Entonces, que si se le sacaba la sangre a la persona y el cuerpo regeneraba nueva sangre, la persona tenía la posibilidad de eliminar enfermedades y limpiar su cuerpo de las toxinas. Esa fue una teoría que existió médicamente por genios sobrenaturales de la medicina. Hoy en día la medicina ha demostrado que a este señor Washington, presidente de los Estados Unidos, prácticamente lo mataron porque le extrajeron sangre en 3 oportunidades, es decir, lo desangraron. Y su cuerpo no reprodujo la cantidad de células y de sangre que necesitaba, por lo tanto falleció. Pero fue una práctica que se utilizó por cientos de años, extraerle sangre a una persona, extraerle sangre a una persona, extraerle sangre a una persona. Y el caso particular de este presidente hasta que murió porque le retiraron toda su sangre. Hoy en día sucede todo lo contrario. Cuando hay un accidente o una circunstancia de emergencia en un hospital, en una cirugía, ¿qué es lo primero que se hace? Darle sangre, darle sangre, darle sangre, darle sangre para que la persona pueda conservar la vida. Entonces, repito, y la Biblia nos dice, ¿qué dice la Biblia? La sangre, la vida está en la sangre. Pero los científicos dijeron, no, sáquele la sangre.
La vida está en la sangre. Muy bien. En el año 1861, esto quiero mencionarlo porque es interesante que lo conozcan. En el año 1861 hubo un libro muy famoso, muy conocido, que se llamaba 51 pruebas irrefutables de que la Biblia no es un libro preciso ni científico. Y este libro muy famoso de 1861 en el que decía esto, dice que no estaba de acuerdo con lo que la Biblia dice y que no era precisa en el aspecto científico. El único problema es que hoy, en el día de hoy, no podemos encontrar un solo científico en el planeta que esté de acuerdo con esa información, porque todo lo que ellos refutaron de la Biblia, hoy se ha podido probar científicamente que la Biblia sí tenía la razón. Amén. Hay un ejemplo muy sencillo, yo creo que usted lo recuerda, la historia de uno de los vuelos planetarios a la Luna. Usted sabe que el Cabo Cañaveral lanzaba sus cohetes en dirección a la Luna, y cuando lo lanzaban, después de que todos los ingenieros de la NASA establecían las órbitas, los recorridos, las distancias, las velocidades, las inclinaciones, todo lo demás de la física y demás, y el cohete nunca lograba llegar a esa dirección, hasta que un científico cristiano, leyendo su Biblia, encontró en el libro de Josué que el Señor había dicho, le dijeron al sol detente, y el sol se detuvo. ¿Por cuánto tiempo? 24 horas. Y este científico dijo, wow, un momento, si el sol se detuvo por 24 horas, significa que todos nuestros cálculos de física y de matemática están equivocados, por eso no llegamos al punto. Hicieron las operaciones de corrección, retirando el tiempo de la velocidad y toda esta historia, y lograron llegar perfecto al punto donde iban. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo dijo. Una de las mentes más grandes que ha tenido la historia hasta hoy es la historia de un señor judío que hace apenas unos pocos años falleció en la ciudad de Nueva York. ¿Quién? Albert Einstein. Albert Einstein es el padre de una de las fórmulas que hasta el día de hoy mueven la comunidad científica en el mundo. Energía es igual a masa por aceleración al cuadrado. Usted sabe eso porque eso uno lo aprende en prekinder o en prepámbulos. Creo que a uno le enseñan la historia de la relatividad. Usted recuerda, ¿verdad? Energía es igual a masa por aceleración al cuadrado. Esa es la fórmula con la que hoy los aviones viajan de un lugar a otro. Esa es la fórmula por la cual hoy se transmiten imágenes digitalizadas de una nación a otra a velocidades superreales. Hoy esa es la fórmula por la cual hoy usted puede tener una llamada telefónica desde su ciudad, desde esta nación en los Estados Unidos a su país, a través de todo ese sistema, por esta fórmula científica. Cuando el señor Albert Einstein fue a fallecer, los científicos se acercaron a su lecho y le dijeron, Albert, por favor, antes de que mueras, debes decirnos cómo tú lograste obtener esta fórmula, cómo lograste llegar a este punto. Y las últimas palabras de Albert Einstein antes de morir fue, el Señor me las reveló en el libro de Génesis. Leyendo el libro de Génesis, el Señor me entregó una fórmula científica que es energía es igual a masa por aceleración al cuadrado. Leyendo el libro de Génesis, no dijo leyendo el bestseller del año, el libro más vendido del mundo, la Biblia, no leyendo un bestseller, leyendo el libro de Génesis, el Señor le reveló esta palabra. Amén. ¿Qué tal que nosotros leyéramos más y el Señor nos revele cosas que hoy todavía la ciencia no conoce? Yo creo que tal vez dejaríamos de preocuparnos por 40 horas, dejaríamos de preocuparnos por un part-time, dejaríamos de preocuparnos por cosas que hoy nos preocupan, que son insignificantes, si tuviésemos la revelación de la palabra. Número 3, podemos confiar de que la Biblia es precisamente un libro profético. Y quiero referirme aquí con reverencia, por favor no me malinterpretan, con el cuidado y el temor de Dios con la palabra profético. Profético significa, es un libro de anunciamiento, es un libro que muestra o marca lo que ha de venir. Para ello tenemos el libro de Revelaciones, que es el libro que nos marca todo cuanto ha de venir y ha de suceder hasta los días de nuestros días. Amén. Pero si nosotros miramos el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento narra toda la historia de lo que había de venir hasta cuando llegó Jesús.
Dice el día como él debía llegar, a dónde debía llegar, anuncia a los pastores, dice el nombre que debería tener, dice qué fecha, el lugar de nacimiento tendría, dice cómo viviría su vida. Y el Antiguo Testamento narra histórica y proféticamente, narra aún el tiempo de la cruz y la muerte y la manera como Jesús debía morir. Es decir, que todo el Antiguo Testamento es un libro 100% profético, porque anunció todo lo que había de suceder antes de Jesús y ahora, hoy, después de Jesús. ¿Están conmigo? Pero Jesús, cuando Jesús está, ¿Jesús qué hace? Jesús hace cumplimiento a todo el anuncio profético que ya estaba escrito. Jesús dice, como dice Isaías, como dice el libro de los Salmos, lo que yo estoy haciendo es cumpliendo la palabra profética que ellos escribieron, se está cumpliendo hoy aquí en mí, en Isaías 61, que dice, hoy esta palabra se ha cumplido en mí. Amén. Ahora, quise mencionar este concepto profético, ¿por qué? Porque hoy es tan fácil llamarse profeta. Conozco amigos hace muchos años, 25 años, que llevo en la vida del ministerio, que empezaron, como un día empezamos todos, en el amor del Señor y en la humildad del Señor, a pastorear una obra. Hoy me los encuentro después de 25 años y cuando me entregan su tarjeta de presentación, ya no es Roberto Alfaro. Ahora es apóstol, profeta, evangelista, teólogo, PhD, magister, Roberto Alfaro. Doctor, me faltó doctor, ¿no? Es muy delicado tener un nombre profeta y anunciar profecía. ¿Por qué? Porque hemos malinterpretado el concepto profético. El profeta tiene el don maravilloso de Dios de anunciar con la palabra lo que ha de venir. Es decir, no viene un profeta hoy aquí a esta casa a decirnos, hermano Luis, así te dice el Señor, en este año recibirás una casa nueva, un carro nuevo y un trabajo nuevo. Eso no es profecía, hermanos. Eso es adivinación. Es mejor aún, eso es brujería. Pero eso es lo que a la gente le encanta. Eso es lo que la gente dice, ¡oh, aleluya! Porque les encanta que venga un profeta a decirte, así te dice el Señor. ¿Cómo se llama, joven? ¿Usted cómo se llama? Así te dice el Señor, este año vendrá una mujer a ti, la mujer de tus sueños. Y profetizo en el nombre, y perdón, esto es una irreverencia, pero profetizo en el nombre del Señor, que este año será el año de tu matrimonio. Y entonces el hermano, ¡oh, aleluya! Pastor, ¿y me puede decir de dónde viene? Déjame, me concentro un poquito más. Oh, es de Colombia. Oh, una colombiana. Como yo la quería, Señor. Gracias. Aleluya. No podemos convertir la iglesia y la palabra y el evangelio en adivinación, en que el predicador me diga las palabras bonitas que yo quiero escuchar porque me emociona escucharlas. Tenemos que ir a la palabra. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia proféticamente dice que ha de venir y yo estoy esperando al que ha de venir. Amén. Sin embargo, hay miles de doctrinas y enseñanzas y otros ya hoy aparecen con la historia de que ya no, que Jesús ya vino y que ya no regresa. Entonces estamos hablando del evangelio del reino, hermano. Es que tú no eres del evangelio del reino, es que nosotros somos del evangelio del reino. Y déjame decirte que como somos del evangelio del reino, el Señor ya vino. Y entonces se crean tendencias y olas doctrinales, olas teológicas, y miles de gentes navegan en olas teológicas. ¿Por qué? Porque no conocemos la Escritura. Pero cuando usted conoce la palabra, cuando usted tiene claridad en su corazón que dice la Biblia, entonces no hay tal, ayúdate que yo te ayudaré, porque eso no es bíblico. Como la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. En ninguna parte dice, ayúdate que yo te ayudaré. Mateo 7:7, ¿qué dice? Si llamas, se te abrirá. Si pides, se te dará. Si buscas, encontrarás. Eso dice Mateo 7:7. No dice, ayúdate que yo te ayudaré. Amén. Por favor, segunda de Pedro, vaya conmigo a este texto. Segundo libro de Pedro, capítulo 1 y en el verso 21. ¿Qué dice? ¿Lo tiene? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por la voluntad, dice,
sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16? Que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero también dice que es inspirada por Dios para que nosotros aprendamos a través de la palabra y tengamos buena obra. ¿Qué es lo que nos hace y nos identifica ser cristianos? Ser testimonio de su palabra. ¿Qué dice Santiago? Que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Yo compartí esta mañana con los varones un mensaje, una enseñanza que vivimos con mi esposa el día viernes. Veníamos del banco de alimentos de Charlotte con la Vans blanca y en la salida 36 del 85, en ese lugar, usted sabe que ahí en esa esquina, en esos 4 puntos de la ciudad, hay homeless, indigentes en las 4 esquinas. Las esquinas están escrituradas, ellos están ahí. Y siempre hay personas diferentes. El día viernes, como a eso de la 1 que veníamos de allí, ocupé el primer puesto en el semáforo. Y al colocarme en el primer puesto en el semáforo, había una joven, una morena, una niña joven, en una condición mal vestida, en mala condición, se le notaba un problema de salud a ella, en medio del frío, arropada y con su letrero. Pero lo que me impactó fue que justo ella se acercó al carro, me colocó el letrero así a frente mío, y en ese momento tuve un shock espiritual profundo, porque primero no tenía lastimosamente en mis bolsillos algo, una moneda, un dinero, como poderle dar algo. Pero segundo, el Señor me dice, esta persona está pasando por hambre y tú llevas un carro cargado de alimento. ¿Me estás entendiendo lo que les quiero decir? Cuando nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón y vemos, y el Señor me habló con esta palabra, qué momento tan difícil saber que esta persona que está allí al frente tiene hambre, tiene frío, posiblemente está enferma. Yo llevo un carro cargado de alimento y era imposible en ese momento bajar de mi carro, abrir las puertas y entregarle comida, no lo podía hacer, pero sentí una carga poderosa en mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando cada uno de nosotros tiene a Cristo, al Señor como Señor de nuestra vida, todos nosotros sufrimos frente al dolor y la necesidad de otro ser humano. Si tú no sufres por el dolor o la necesidad de otra persona, significa que Cristo no mora en ti. Está conmigo. Pero vayámonos más allá. ¿Qué dice la palabra? Pero especialmente a los hermanos en la fe. Si yo sé que un hermano en la vida de mi iglesia está pasando por una necesidad, por una dolencia, dice la palabra, lo que nos identifica como hermanos en Cristo es que si yo sé que un hermano de esta casa está pasando por una necesidad, como iglesia y como hermanos de Cristo tenemos que enfocarnos y desembocar en la manera como podemos ayudar y servir a ese hermano en Cristo. Pero es fácil decir, no, allá eso es problema de él, allá él verá cómo soluciona, eso no es problema mío. O simplemente nos salimos de una manera espiritual diciendo, no te preocupes hermano, estoy orando por ti, estoy orando por ti. Y orando por ti es que en una semana ni siquiera se acuerda que el hermano existe. Por lo tanto, mis amados hermanos, ¿qué es lo que significa proféticamente? Significa que la palabra está escrita y la palabra escrita se va a cumplir. Dígalo conmigo, la palabra escrita se va a cumplir. Gracias, hijo. Gracias, hermano, amén, gracias. Número 4. La cuarta razón por la cual puedo confiar en la Biblia es porque la palabra es temáticamente unificada. Es decir, no hay en la Biblia un solo tema que hoy en día no se conozca. Usted quiere hablar de política, la Biblia nos habla de política. Usted quiere hablar de posiciones jerárquicas, la Biblia nos habla de jerarquía. Usted quiere hablar de liderazgo, la Biblia nos habla de liderazgo. Usted quiere hablar de matrimonios, la Biblia nos habla de matrimonios. Usted quiere hablar de campeonatos mundiales del deporte, la Biblia nos habla de los campeonatos mundiales del deporte. Es decir, la Biblia es una temática universal de
Todo tema que tú quieras buscar, allí está. La Biblia nos habla del tema que necesitemos que seamos hablados. ¿Sabes? Ayer estábamos recibiendo un mensaje muy interesante en el que la psicología de hoy y la medicina moderna habla de la homosexualidad como consecuencia de un gen. Hay un gen por medio del cual los niños al nacer nacen con un gen y son homosexuales porque ese gen determinó o marcó esa homosexualidad. Eso dice la psicología hoy. Entonces el psicólogo le dice a los padres, usted lo que tiene que hacer es aceptar y reconocer esta situación porque es una situación genética. ¿Pero genética de dónde? Nunca jamás en nuestra familia ha existido este gen. Bueno, pero nació ahí. No. Usted no puede aceptar que su hijo es cleptómano. ¿Saben qué es cleptomanía, verdad? La cleptomanía es una enfermedad de personas que se toman las cosas, que se guardan las cosas y lo hacen inconscientemente. Es decir, empieza como algo consciente, el robar cosas, el tomar cosas que ni siquiera necesita, se convierte en una manía, por eso se llama cleptomanía, roba al punto de que se convierte en algo totalmente subconsciente. Es decir, no es un gen, es una conducta que se empieza a hacer en la vida de una persona hasta que se convierte en una conducta permisiva. La homosexualidad, como el robo, como el homicidio, como el matar, como el robar, como el engañar, como el mentir. El chismoso no es chismoso por gen. El chismoso es gen porque le gusta chismear. El criticón no es criticón por un gen, es criticón porque le gusta criticar. ¿Está conmigo? Entonces la Biblia nos muestra temas temáticos, perdón la redundancia, temas determinados, temáticamente uniformados a los cuales nosotros podemos acudir. Por lo tanto, cuando se hace una sabia consejería pastoral no puede ser basada en el libro de Sigmund Freud, el padre de la psicología. Mi esposa es psicóloga y jamás la pastora Pili podrá decirles, según Sigmund Freud, la homosexualidad, el robar, el matar, el mentir, el engañar es un problema psicológico. No es un problema psicológico, es un problema de conducta del ser humano. ¿De acuerdo? Y ahí hay un asunto muy distinto. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto? La Biblia dice al respecto tal punto. Y temáticamente podemos ir a la Biblia y Él nos indicará cuál es la manera como podemos resolver este tipo de procesos. Amén. ¿Cuáles serían las probabilidades de que de los 50 pedazos de un papel, si yo tengo un tema tratado, una ley determinada, y luego la desborono en 1000 pedazos, qué posibilidad tenemos de que de ese rublo de desperdicios de papeles puedan volverse a unir hasta que podamos establecer la unidad? ¿Con esto qué significa? Cuando el mundo determina algo y decimos es que el mundo dice que es así y nosotros creemos lo que el mundo dice, estamos equivocados y caminando en un proceso que no es. Nosotros no dependemos ni de una cultura ni dependemos del pensamiento de un hombre. Nosotros dependemos de 2 de Timoteo 3:16 que dice que toda la palabra de Dios es inspirada y es útil y nos beneficia y nos indica. ¿Cómo? A través de meditar en la palabra día y noche. ¿Qué dice el libro de Josué capítulo 1 verso 8 y 9? ¿Qué dice? Si meditas día y noche en esta palabra que yo te mando hoy y meditas y meditas y meditas y meditas. La palabra meditar aquí no es una religión budista. La palabra meditar aquí no es colocar, dijo esta mañana el video, no es colocar tu cuerpo en determinada posición o levantar tus manos en determinada forma y hacer ciertos moveres y librar tu mente y no. Meditar es tomar una palabra, un versículo bíblico, traerlo a tu corazón, repetirlo, aprenderlo, memorizarlo, vivirlo. Y cuando vivimos ese verso, meditamos en esa palabra, dice, y si meditas en esta palabra día y noche y la repites a tus hijos de día y de noche. ¿Por qué tenemos problemas de conducta en nuestros hijos hoy? ¿Por qué las escuelas tienen tanto problema de conducta con los niños hoy? ¿Por qué? ¿Sabe? Esta semana aquí en la ciudad fueron detenidos un sinnúmero de personas, expendedores de droga. Muchísima gente como nunca antes. Y aún un profesor de la escuela. ¿Vendía? ¿Consumía? ¿O qué hacía? No sé. Pero ¿cómo podemos corregir a la sociedad de todo esto? Si en el año 1961 en esta nación se determinó eliminar los mandamientos y eliminar la Biblia de las escuelas.
¿Sabe usted eso? ¿Por qué hoy tenemos a tantas personas puestas en una prisión? Porque desde niños nunca les entregamos la Biblia. Y sin embargo, mire lo que sucede. Son más los hombres que se convierten hoy estando en una prisión, porque como nunca tuvieron el acceso a la palabra, hoy cuando están allí resguardados por un tiempo determinado, tienen la oportunidad de acercarse a la Biblia. Y cuando encuentran Juan 8:32 y el Señor les dice, ahora que ustedes conocen la verdad y saben que la verdad es la que los hace libres, entonces dicen, wow, cuánto tiempo pasé sin conocer de esta verdad, sin conocer de esta palabra. Amén. Significa que tú hoy, estando libre físicamente hablando, puedes estar atado a miles de condiciones humanas que te tienen preso de la cultura o del mundo o de las mentiras de Satanás, porque aunque estamos libres físicamente, estamos atados a un pecado. Amén. Por lo tanto, dígalo conmigo, la verdad me hará libre. Libro de Lucas, en el capítulo 24 y en el verso 27. ¿Lo tienen allí en sus notas? ¿Perdón? ¿Está en la pantalla? Lucas, capítulo 24, verso 27 dice, ¿lo tiene? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía, de lo que él se decía. Amén, de lo que él se decía. En todas las escrituras se nos habla de lo que es Jesús. Por lo tanto, ustedes escudriñen las escrituras. Juan 5:39 dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que en ellas hay vida y hay vida eterna. Por lo tanto, en las escrituras, ¿qué habla las escrituras? Las escrituras, dice la palabra, dice Jesús, en las escrituras se habla de mí. Y si tú eres mi seguidor y si tú vives lo que yo estoy enseñando en estas palabras, entonces se cumplirá el tiempo de la vida eterna. Número 5, la quinta manera en que se puede confiar en la Biblia es porque Jesús mismo confirmó todo lo que en ella estaba escrito. Muchos de los pasajes bíblicos que hoy leemos, nosotros notamos cómo Jesús dice, así como escribió Isaías, así como escribieron los profetas, así como está escrito en los salmos, así como está escrito en los proverbios. Y el Señor decía, así como está escrito en la Torá. Es decir, el Señor conocía con absoluta claridad todos los textos que estaban escritos. Amén. Ahora bien, Jesús confiaba en la Biblia. Y de pronto has oído decir a alguien que dice o incluso que comenta haber leído algo de la Biblia y se da cuenta que no es nunca un texto bíblico, sino que sencillamente es algo que la gente culturalmente repite o la gente culturalmente dice. En Mateo capítulo 5, verso 18, dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Miren, hermanos, usted recuerda esa historia maravillosa cuando Lot y Abraham tuvieron aquella dificultad entre pastores, lo mencionamos hace unos días, y el padre Abraham le dijo a su sobrino Lot, le dijo, levanta tus ojos, escoge el lugar que tú quieres. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Escoge, te doy la oportunidad que escojas. ¿Qué hizo Lot? Lo vimos en el mensaje anterior. Lot vio las llanuras, los ríos, los cultivos. Y cuando Lot humanamente vio lo que esas tierras podían producir para él, para sus ganados, él dijo, wow, no, pues ni tonto que fuera, yo quiero esto. Y Lot fue en esa dirección. Abraham quedó en sentido contrario. ¿Qué había al sentido contrario? Montañas, desiertos, no había agua, es decir, no había vida en ese lugar. Pero la Biblia nos narra cómo en la dirección a la que fue Abraham fue total y absolutamente bendecido. Y no voy a repetir ese mensaje, que yo sé que fue un mensaje que habló a sus corazones. Pero con esto quiero repetir y significar algo. No nos podemos mover en vista por lo que nuestros ojos ven, que el cambio de gobierno que trae problemas, que la migración, que los problemas migratorios, que la ley, que los DAPA, que los DACA, que esto, que lo otro, y la gente corre de aquí para allá, y la gente va y la gente viene, y que en California van a hacer, y que el muro, y que esto, y que lo otro, etcétera. Nosotros no nos podemos mover por lo que el mundo ve o hace.
Porque nosotros tenemos nuestra fe puesta ¿en quién? En el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, como cristianos, cuando conocemos la palabra y nos movemos en la promesa de la palabra, sabemos que Jesús está ahí. Y si Jesús está conmigo, ¿quién contra mí? Ahora, cuando nosotros vemos esta historia, Jesús, Juan 10:35, por favor, no sé si está en la pantalla, si no yo lo leo, dice: las escrituras son siempre verdaderas. Jesús determinaba la autenticidad de la palabra. En Lucas 11:28, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echó yo fuera demonios. Estos días tuve una conversación interesante con mi hijo Sebastián. Ustedes saben, él viene de la universidad, de estudiar su teología, 4 años, se gradúa, estudios en hebreo, estudios en griego, estudios aquí, estudios allá. Y sentarse con él es un tema muy interesante, porque pues en 4 años de universidad es mucho lo que un joven puede recibir, abrazar de la palabra. Y le hice una pregunta, estábamos compartiendo varios temas y le dije: sabes, estoy impresionado, hijo, sabes que hace un mes se hizo en Colombia, mi país, se hizo un evento que se llama Avivamiento. Más de 3,5 millones de personas llegaron un sábado a un lugar determinado, a un sitio, a un parque en Bogotá para recibir la palabra. 3,5 millones de personas. Usted puede pensar el número por un momento, porque es que una iglesia que donde se reúnen 100 personas es grande. Una iglesia donde se reúnen 1,000 personas es grande. Una iglesia donde se reúnen 50,000 personas es grande. Una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos de América, a esta misma hora, en este servicio de hoy, tiene 60,000 personas en California. 60,000 personas es una iglesia muy grande, pero 3,5 millones de personas reunidas en un parque para recibir la palabra, estamos hablando de que es muy grande. Entonces, hablando, yo le decía: papi, ¿cómo tú crees que a veces hay gente que dice: no, es que yo vivo en Charlo y me queda un poco retirada la iglesia, es que yo vivo en Concord y me queda lejos la iglesia, o yo vivo en Atlanta y me es muy lejos? Pero a ese evento de los 3,5 millones de personas vinieron gentes de Australia, de Singapur, de China, de Alemania, de Rusia, de Alaska, de los puntos más distantes del mundo. ¡Ahí llegaron! 10, 20 horas de viaje en barco, en avión, en lo que sea. Pero cuando nosotros queremos buscar una palabra, no importan los límites de las distancias, yo voy por una palabra, porque esa palabra es la que yo estoy necesitando que llegue a mi vida. Yo voy por mi palabra, a donde quiera que tenga que ir, yo voy por una palabra. Jesús es la palabra. Y si yo sé que se predica una palabra de fe, y se predica una palabra de vida, y se predica la palabra inspirada por Dios, a ese lugar yo voy. Y la palabra es dura. Jesús dijo: yo no he venido a traer paz, dijo Jesús, yo he venido a traer guerra. Y pastor, usted me atemoriza con lo que está diciendo, porque lo que nos gusta que nos prediquen en los púlpitos es palabras bonitas. Dios los va a bendecir, Dios los va a multiplicar, este año usted se va a ganar la lotería, pero eso no es de Dios, pero se la va a ganar. Hoy nos hablan de sanidad y yo amo la sanidad sobrenatural de Dios, pero si tantos sanadores tenemos hoy afuera haciendo eventos y cosas, ¿por qué no van a los hospitales y sanan a tanta gente? Se quitan el problema del Obamacare y todo ese problema que hay tan grande. Hoy gente levanta muertos, hoy gente levanta paralíticos, hoy gente sana sordos, hoy gente sana ciegos, y la gente va. Y en los hospitales todo el mundo se muere porque los médicos no atienden, y los cristianos haciendo el show de la sanidad. Por lo tanto, dígalo conmigo: Jesús vivió la palabra. Y Jesús confirmó la palabra. Y Jesús determinó: esta palabra que yo les predico no es una palabra de Belcebú, como muchos dicen, sino es la palabra de mi Padre hecha carne en mí. Y esta palabra es viva, y esta palabra es de vida, y esta palabra es para ti. Amén. Esta mañana les dije a los hermanos varones: ¿cuál es la palabra que tú tienes en tu vida? Esto lo he repetido cada día en este púlpito. ¿Cuál es la palabra de vida que tú tienes para ti? ¿Cuál?
Y si esta pregunta se la formulamos a miles de cristianos hoy, nos daremos cuenta que llevan años de años en una iglesia, pero no tienen una palabra que los identifique. Y el hermano Luis nos compartió dos textos bíblicos maravillosos. Dos textos bíblicos que cuando él no conocía del Señor y encontró la Biblia y dijo, yo quiero leer esta Biblia y yo quiero saber por qué yo debo diezmar, por qué yo debo creer en esta palabra. Y él fue a la palabra y el Señor le habló con la palabra y le determinó el capítulo y el versículo bíblico, y esa palabra vino a él y esa palabra se reveló a él y esa palabra le convirtió su vida a un nuevo nacimiento. Nosotros, si hoy nosotros estamos aquí, es porque el Señor nos ha hablado y nos ha dado vida para un nuevo nacimiento. Saben, estos jóvenes que están hoy aquí, hablaba con mi hijo, les comenté y le pregunté, tengo tantos hijos que se me olvidan sus nombres. Sebastián, ¿cómo tú ves el futuro de la iglesia? ¿Cómo tú ves el futuro de la iglesia? Él es un joven. Un joven que ama profundamente al Señor, un joven que tiene una pasión y un sueño extraordinario por servir al Señor. Y él me dice, el futuro de la iglesia es tan delicado como el futuro de esta nación. Porque los jóvenes, hermanos jóvenes, tomen a mal lo que estoy diciendo, recíbanme la palabra. Los jóvenes que tenemos hoy en las vidas de la iglesia, muchos de estos jóvenes hoy vienen a la vida de la iglesia porque papá y mamá los arrastran a venir a la iglesia. Ya nos vamos, ya está listo, ya se bañó. Es que yo no me baño, papá, para ir a la iglesia, ¿para qué voy a bañar, papi? Vienen a la fuerza a la iglesia, van a la escuela a la fuerza. ¿Y quieren ser profesionales? Yo no sé cómo. ¿Y quieren vivir una vida futura? Y yo no sé cómo lo quieren hacer. Me acordé de esta historia para terminar aquí. La esposa de un pastor se acerca y le dice, tenían una hija ya de 17 o 16 años, 17 años, y se acerca la esposa del pastor. La esposa del pastor se acerca al pastor y le dice, mi amor, ¿sí te has dado cuenta que Edwin está interesado en nuestra hija? ¿Qué opinas? Entonces dice el pastor, bueno, déjame, voy a hablar con Edwin, pues para saber qué piensa él. Así es que al terminar el servicio el pastor le dice, Edwin, quédate un momento, necesito conversar contigo. Sí, pastor. Edwin se queda al terminar la jornada y el pastor se acerca y le dice, mira, Edwin, quiero conversar contigo respecto a mi hija. Sí, pastor. Bueno, hemos notado con mi esposa de que tú estás muy acercado con nuestra hija y quiero saber si tienes algún interés en ella. Sí, pastor, estoy enamorado totalmente de su hija. Ok, Edwin, me parece bien, quiero que lo hablemos. Quiero hacerte algunas preguntas simples. ¿Estás dispuesto a amarla, obedecerla, respetarla? Oh, sí, pastor, por supuesto. Muy bien. Y si tú aspiras a casarte con ella, te hago algunas preguntas sencillas. ¿Cómo tú piensas sostenerla? Bueno, pastor, Dios proveerá. Oh, muy bien. Pero acuérdate, ella está en su universidad, ella tiene que ir a la universidad, la universidad tiene un costo. Si ella ya es tu esposa, créeme que yo ya no la voy a sostener, no se preocupe, pastor, Dios proveerá. Ahora, si ya tienen dónde vivir, Dios proveerá, pastor. Y ya tienes que pensar en un auto para ti, Dios proveerá, pastor. Oh, y todo era Dios proveerá, Dios proveerá. Terminaron la reunión, te bendigo, Edwin, gracias por tu respuesta. Regresó a casa y la pastora del pastor le pregunta, mi amor, ¿cómo te fue con Edwin? Dijo, muy bien, qué chico tan maravilloso. Él está convencido de que yo soy Dios. Alguien lo entendió, ¿verdad? Alguien lo entendió. Jesús, 1.6 y cerremos, ha sobrevivido a todos los ataques. Punto 6. Jesús, la Biblia, ha sobrevivido a todos los ataques habidos y por haber, bélicos, dialécticos, doctrinales, teológicos, todo lo que sea, que quiera que sea, ha sobrevivido a todos estos ataques. Mateo 24:35 lo mencioné creo hace un momento, el cielo y la tierra pasarán,
mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versos 24 y 25 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas las palabras del Señor permanecen para siempre, y esta es la palabra que el Evangelio os ha anunciado. La palabra de Dios, 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 la palabra, dígalo conmigo, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. ¿Qué tienes que hacer para que tus hijos vivan una vida, de gloria, de éxito, de prosperidad, de bendición, de sueños, de anhelos, de expectativa, de ministerio profesional, de trabajo laboral, dinámicos? La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Padres, eduquen a sus hijos, dice la palabra, en el día y en la noche, al entrar y al salir, a donde quiera que se encuentren. La palabra, como dice la palabra dice la palabra. Pero si tú no tienes palabra en tu corazón, ¿de qué palabra tú les vas a hablar? Mi hijo, te he dicho, brutico si no, mi hijo. Igual a ti, papá. Porque hijo de tigre, pintito. Si esa es la palabra del mundo que tienes en tu boca, así como cuando yo era joven, los hombres no lloran. Eso lo dice el mundo. La palabra dice: los hombres, cuando tienen un corazón sensible al corazón de Jehová, son tan sensibles que brotarán de sus ojos lágrimas. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la unción y la gracia y el poder de Dios sobre sus vidas. Yo he dicho esta palabra y la quiero repetir una vez más hoy. El anhelo en mi corazón pastoral, como el de mi esposa y el de mi familia para con toda la iglesia, es este, hermanos: que toda buena obra a través de la palabra salga del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Hermanos, ninguno de quienes estamos hoy en este país, yo no sé cómo tú llegaste, si llegaste en avión, en barco, en ovni, en carro de fuego, yo no sé cómo llegaste hasta aquí, en Coyote Greenhouse, ¿cómo se llama? Como sea. Pero como quiera que hayas llegado, si Dios te permitió estar aquí, es porque Dios tiene un propósito contigo. Y el propósito que Dios tiene contigo es que tus hijos, muchos llegaron sin nacer en este país, pero muchos otros han nacido en este país. Tus hijos serán la nueva generación de hombres temerosos de Jehová, para hacer de esta nación y de nuestras naciones algo grande. Pero si hemos traído hijos a este país, o hemos nacido hijos en este país para que se conviertan en las gangas, en las pandillas o en los bandidos de este país, hemos perdido todo el esfuerzo que a diario hacemos para estar en esta nación. Por lo tanto, nuestros hijos tienen la responsabilidad de ser no cualquier estudiante de escuela, los mejores estudiantes de la escuela. Nuestros hijos tienen la responsabilidad de no ser mediocres en la escuela. Tienen que ser la responsabilidad de ser los mejores alumnos de la escuela. ¿Por qué? Porque antes de ser nuestros hijos, son los hijos de Dios. Y nuestros hijos vinieron a este país y tienen la gran bendición de todo cuanto hay en esta nación para ser de bendición a generaciones futuras y para superar todas aquellas crisis que nosotros teníamos. Un día me dijo una hermana: pastor, yo en mi país andaba en mi caballo, un Mustang, dijo ella. Ustedes recuerdan. Un Mustang, un caballo Mustang, yo no sé si hay marca Mustang, ella me dijo que ella tenía un caballo Mustang. Me dijo: allá en la finca, yo caminaba en mi Mustang, por la mañana al campo, en mi Mustang. Y Dios me trajo a este país y aquí aprendí a manejar. Y lo que tengo aquí ahora es un Ford Mustang. Aquí nuestra vida cambia. Y cuando cambia nuestra vida significa que Dios está obrando con nosotros. Sueño con ver a estos chicos, recíbanme esta palabra, hijos. Sueño, anhelo ver a estos hijos en la palabra, amando la palabra, viviendo la palabra, amando la palabra, enseñando la palabra. ¿Y cómo logramos eso, padres? Siendo testimonio con nuestros hijos. Devocional familiar, el devocional familiar, la palabra, el devocional familiar, el estudio bíblico. Que estos chicos ahora, para la gloria del Señor, ya está Sebastián aquí, va a estar con ustedes en el estudio bíblico, y que los chicos vengan a la escuela el domingo al estudio bíblico y vengan con la pasión, el sueño, el anhelo de hacer algo grande en la iglesia.
Una persona nos escribe y nos dice: crié a mis hijos en la iglesia durante 18 años, pero cuando cumplió los 19 se descarrió. Ahora está en el mundo, en las drogas, como un indigente en las calles. Y cuando le hablo de la palabra no quiere venir a la iglesia, odia la iglesia. ¿En qué manera nos puedes ayudar? Preguntas: ¿tu hijo hacía devocional? No. ¿Tu hijo asistía a la escuela bíblica? No. ¿Tu hijo participaba de los ayunos, de la alabanza, de la oración? No. Porque tú me dices que tu hijo creció en la iglesia. Eso no significa que lo traía los domingos obligado a estar allí. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia y conocemos la palabra y entendemos que la palabra es un arma que Dios nos ha dado históricamente, científicamente, que podemos establecer que por encima de toda guerra en el mundo la palabra se ha sostenido. Si la palabra se ha sostenido, nosotros nos sostendremos juntos en la palabra. Amén. Hermana Pili, por favor, ven. Vamos a hacer nuestra oración de cierre hoy, va a estar en el screen. Y vamos a orar juntos para que esta campaña que damos comienzo nos ayude a crecer en el temor de la palabra. Mire, que si nuestros hijos son basquetbolistas, beisbolistas, futbolistas, narradores deportivos, periodistas, que nuestros hijos crezcan en la bendición, pero que crezcan en el temor de Jehová. Porque toda la gloria y toda la honra le pertenece a Él.